Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 142 y el título de la reflexión de hoy es El Espíritu Santo, el centinela en mi boca. Lecturas las encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulos 15 al 17, el Salmo 141 y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 19 al 51. Las lecturas de hoy nos muestran el poder que tienen las palabras, porque las palabras cargan bendición o cargan maldición, porque ellas nacen como fruto de un corazón sano o de un corazón herido. En medio de la rebelión de Absalón, David tuvo que enfrentar la traición, mentiras, manipulación y maldiciones. Personas cercanas a él conspiraron para destruirlo, mientras otros usaban sus palabras para sembrar odio y división. David decidió confiar en el Señor. Absalón robaba el corazón del pueblo con discursos agradables y falsas promesas. Ahitofel utilizó su sabiduría para planear la destrucción y Simi lanzó maldiciones y piedras contra David en uno de sus momentos más dolorosos. Todo esto revela una realidad espiritual. Las palabras tienen el poder de levantar, destruir, sanar, herir, acercar a Dios o apartarlos de Él. ¿Tú qué estás haciendo con tus palabras? ¿Estás acercando a las personas a Dios o las estás alejando? Es momento de que evaluemos eso. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a evaluar. Vamos a leer 2 de Samuel 15. Absalón se rebela contra David. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió un carro de combate y caballos y formó una guardia personal de 50 hombres. Se levantaba temprano y se ponía a la orilla del camino a la entrada de la ciudad, y a todo el que llegaba para que el rey le hiciera justicia en algún pleito, lo llamaba y le preguntaba de qué ciudad venía. Si aquella persona respondía que era de alguna de las tribus de Israel, Absalón le decía: realmente tu demanda es justa y razonable, pero no hay quien te atienda por parte del rey. Y añadía: ojalá yo fuera el juez de este país para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales y yo les haría justicia. Además, cuando alguien se acercaba a saludarlo, Absalón le tendía la mano y lo abrazaba y lo besaba. Esto lo hacía con todo israelita que iba a ver al rey para que le hiciera justicia, y así les robaba el corazón a los israelitas. Vemos que Absalón fue astuto. Con su palabra de adulación los enredaba. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: ruego a su majestad que me permita ir a Hebrón a cumplir la promesa que hice al Señor. Cuando este servidor de su majestad vivía en Gesur, en Siria, prometí al Señor que si él me concedía volver a Jerusalén, yo le rendiría culto. Puedes ir tranquilo, le respondió el rey. Entonces Absalón se fue a Hebrón, pero al mismo tiempo envió unos mensajeros a todas las tribus de Israel para decirles que, en cuanto escucharan el toque de trompeta, anunciaran que Absalón ya había sido proclamado rey en Hebrón. Invitó además a 200 personas de Jerusalén, las cuales fueron con él de buena fe y sin saber nada del asunto. Asimismo, Absalón mandó a llamar a uno de los consejeros de David, llamado Ahitofel, el cual vivía en Gilo, una ciudad, para que lo acompañara mientras él ofrecía los sacrificios, de modo que la conspiración iba tomando fuerza y seguían aumentando los seguidores de Absalón. David huye de Jerusalén. Un mensajero fue a decirle a David que los israelitas estaban haciéndose partidarios de Absalón. Entonces David ordenó a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: huyamos ahora mismo o no podremos escapar de Absalón. Vamos, vamos, dense prisa, no sea que nos alcance y nos cause más daño y mate a filo de espada a todos en la ciudad. Y ellos le respondieron al rey: nosotros estamos dispuestos a hacer lo que su majestad ordene. Así pues, el rey salió acompañado de toda su casa real, dejando solo a 10 de sus concubinas para que cuidaran del palacio. Y después de haber salido el rey con todos sus compañeros, los quereteos y peleteos de la guardia real, los 600 geteos que lo habían seguido desde Gad, desfilaban ante él. En ese momento el rey dijo a Itai, el de Gad: ¿por qué has venido tú también con nosotros? Es mejor que te vuelvas y te quedes con el nuevo rey, pues al fin y al cabo tú eres un extranjero desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer.
¿Y cómo voy a pedirte que hoy vengas con nosotros si ni yo mismo sé a dónde voy? Es mejor que te vuelvas y te lleves contigo a tus paisanos. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. Itai respondió al rey: Juro por el Señor y por su majestad, que donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte, allí también estará este servidor suyo. Entonces ve con nosotros, le contestó David. De esta manera se fue Itai con David junto con todos sus hombres y la gente que lo acompañaba. Todo el mundo lloraba amargamente. Pasaron todos el arroyo de Cedrón. Luego pasó el rey y toda la gente siguió delante de él por el camino del desierto. También iba Sadoc con todos los levitas que llevaban el arca de la alianza de Dios, el cual dejaron junto a Abiatar, hasta que toda la gente salió de la ciudad. Pero el rey le dijo a Sadoc: lleva el arca de Dios de vuelta a la ciudad, pues si el Señor me favorece, hará que yo regrese y vea el arca y el lugar donde ésta se halla. Pero si me dice que no le agrado, aquí me tiene, que haga conmigo lo mejor que parece. Mire que David fue sensato. No usó el arca de Dios como un amuleto. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Cargamos cosas pensando que en esas cosas está Dios. No, Dios nos cuida porque Él es omnipresente y Él es omnisciente y Él está con nosotros en todo tiempo. Si nosotros lo escuchamos, Él nos guarda. Entonces eso lo entendió David y Dios lo iba a hacer volver, porque él no lo usó. Él comprendía que Dios era más grande para abarcar todo. Dijo también el rey a Sadoc el sacerdote: mira, tú y Abiatar regresen tranquilamente a la ciudad con sus 2 hijos, tú con tu hijo Ahimaas y Abiatar con su hijo Jonatán. Mientras tanto yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que me lleguen noticias de ustedes. Sadoc y Abiatar llevaron el arca de Dios de vuelta a Jerusalén y se quedaron allí. David subió la cuesta de los olivos, iba descalzo y llorando, con la cabeza cubierta en señal de dolor. Toda la gente que lo acompañaba llevaba también cubierta la cabeza y subía llorando. Cuando le contaron a David que Ahitofel era uno de los que conspiraban con Absalón, David rogó al Señor que hiciera fracasar los planes de Ahitofel. Mire que este panorama de que David lloraba por su hijo Absalón es muy parecido cuando Jesús lloró por Judas porque lo iba a traicionar. Jesús tampoco, como David, supo ser padre y no corrigió a tiempo. Por eso en la cruz él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso lloró esas lágrimas de sangre, para que él pagara todo ese precio del extravío. Y al él morir íbamos a tener el Espíritu Santo que nos iba a guiar. Y era ese mismo Espíritu Santo que procedía del Padre y del Hijo. Como procedía del Padre, pues iba a saber corregirnos. Porque Padre solo es uno. Y es nuestro Padre Celestial el que crea y cría. Al llegar David a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, le salió al encuentro Husai, de la tribu de los arquitas, con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: si te vienes conmigo me serás una carga, pero si vuelves a Jerusalén y le dices a Absalón: majestad, este siervo suyo estará a su servicio, igual que antes estuvo al servicio de su padre, me ayudarás a deshacer los planes de Ahitofel, pues allí cuentas con los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por lo tanto, comunícales siempre todo lo que escuches en palacio. Tus hijos Ahimaas y Jonatán también están allí, así que háganme saber por medio de ellos todo lo que sepan. Y Husai, el amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón hacía su entrada en la ciudad. Vemos que Dios ponía personas estratégicas en medio del caos para avisarle a David. Y eso es lo que Dios hace para cuidarnos. Él hace que personas que uno menos espera te digan la verdad, que te va a ayudar a salir victoriosa. Y yo he visto eso en estos días. Una persona que pues no esperé, pero por tener un gesto de gracia y de amor, esa persona, yo soy de sus afectos y me ha ayudado bastante y sé que lo seguirá haciendo. Eso es Dios cuidándome y mostrándome el camino. Segunda de Samuel 16. David habla con Siba. Apenas había pasado David un poco más allá de la cumbre del monte cuando Siba, el criado de Mefiboseth, salió a su encuentro.
Llevaba un par de asnos apareados y cargados con 200 panes y 100 tortas de uvas pasas, 100 frutas del tiempo y un cuero de vino. Y el rey le preguntó: ¿para qué traes todo esto? Y Siba contestó: los asnos son para que monte en ellos la familia real, los panes y las frutas para que coman los soldados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. ¿Dónde está el nieto de tu amo?, preguntó el rey. Se ha quedado en Jerusalén, respondió Siba, porque piensa que ahora los israelitas le volverán el reino que le correspondía a su abuelo. Pues bien, contestó el rey, ahora es todo tuyo lo que antes era de Mefiboset. Ojalá cuente yo siempre con el favor de su majestad, respondió Siba, inclinándose ante el rey. Cuando el rey David llegó a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl salió de allí. Era hijo de Hueran y se llamaba Simi, e iba maldiciendo y tirando piedras contra David y contra todos sus oficiales. Aunque el rey estaba protegido por la gente y su guardia personal, Simi lo maldecía diciendo: largo de aquí, malvado asesino, el Señor te ha castigado por todos tus crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar. Ahora el Señor ha entregado el reino a su hijo, a tu hijo Absalón, y aquí estás víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa que un asesino. Entonces Abisai, hijo de Zeruía, le dijo al rey: ¿por qué este perro muerto ha de ofender a su majestad? Ahora mismo voy a cortarle la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto de ustedes, hijos de Zeruía. Si él me maldice, será porque el Señor se lo ha ordenado, y en tal caso, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace? Luego, dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, dijo: si hasta mi propio hijo procura quitarme la vida, ¿cuánto más uno de la tribu de Benjamín? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado. Quizás cuando el Señor vea mi aflicción, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. Y David y sus hombres siguieron su camino, mientras que Simi se fue por la ladera del monte, paralelo a David, maldiciendo y arrojando piedras y levantando polvo. Mira que cuando maldecimos arrojamos piedras. Así como la mujer adúltera quería ser apedreada, eso es lo que hacemos nosotros cuando lanzamos piedras, y por lo general el que lanza piedras está peor de pecado. Cuando el rey y la gente que lo acompaña llegaron al río Jordán, iban muy cansados y descansaron allí. Absalón entra en Jerusalén. Mientras tanto, Absalón entró en Jerusalén acompañado por todos los israelitas y por Aitofel. Por su parte, Usai, el arquita amigo de David, fue al encuentro de Absalón gritando: ¡viva el rey, viva el rey! Entonces Absalón le preguntó: ¿es esta tu lealtad hacia tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con él? No puedo, le respondió Usai, porque yo debo estar y quedarme con quien el Señor y todo el pueblo israelita haya escogido. En segundo lugar, si a alguien debo servir, que sea el hijo de mi amigo. Así que yo serviré a su majestad de la misma manera que he servido a su padre. Más tarde Absalón preguntó a Aitofel: ¿qué aconsejan ustedes que hagamos? Y Aitofel respondió a Absalón: acuéstate con las concubinas de tu padre, las que él dejó para que cuidaran el palacio. Así todos en Israel pretenderán que te has hecho odioso a tu padre, y tendrán más ánimo todos los que están de tu parte. Entonces pusieron por Absalón una tienda de campaña sobre la azotea, y allí se acostó Absalón con las concubinas de su padre y a la vista de todos los israelitas, pues en aquel tiempo pedir un consejo a Aitofel era como consultar la palabra de Dios. Tal era el prestigio de Aitofel tanto para David como para Absalón. Vemos que Aitofel ya no estaba guiado por Dios, porque eso que hizo Absalón fue una deshonra hacia su padre, y Absalón caía cada vez más y más bajo en su perdición, lo que llevó el odio guardado en su corazón. Segunda de Samuel 17. Usai deshace el plan de Aitofel. Después Aitofel le dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres, y esta misma noche saldré en persecución de David. Cuando él esté débil y cansado, caeré sobre él y lo llenaré de miedo, y toda la gente que está con él huirá. No mataré más que al rey, y luego haré que todo el pueblo se reconcilie contigo, cuanto más la recién casada se reconcilia con su esposo. Lo que tú buscas es la muerte de un hombre, y todo el pueblo quedará en paz. El plan pareció bueno a Absalón y a todos los consejeros de Israel, pero Absalón ordenó que llamaran también a Usía, el arquita, para que diera su opinión. Cuando Usai llegó ante Absalón, este le dijo: el plan de Aitofel es este, ¿lo llevaremos a cabo o no? Danos tu opinión. Usai le contestó: esta vez el plan de Aitofel no es conveniente.
Tú bien sabes que tu padre y sus hombres son muy valientes y que ahora deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han quitado sus crías. Además, tu padre es un hombre acostumbrado a la guerra y no pasará la noche con la demás gente. Ahora mismo va a estar escondido en una cueva o en algún otro lugar. Por otra parte, apenas corra la voz de que en el primer encuentro han caído algunos de los tuyos, no faltará quien piense que tus seguidores han sido derrotados, y hasta el más valiente, aun el que sea bravo como un león, se desanimará por completo, porque todos en Israel saben que tu padre y sus seguidores son gente valiente. Ahora bien, yo te aconsejaría que se reúnan contigo todos los israelitas que hay desde Dan hasta Beerseba, que son tantos como los granos de la arena hay en la orilla del mar, y que tú personalmente los dirijas en la batalla. Entonces atacaremos a tu padre en cualquier lugar donde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío sobre la tierra, y no quedarán con vida ni en ninguno de sus hombres. Incluso si se refugia en alguna ciudad, todos los israelitas llevaremos cuerdas y piedra por piedra arrastraremos esa ciudad hasta el arroyo y no quedará allí ni una sola piedra. Absalón y todos los israelitas estuvieron de acuerdo con el plan de Husai, que era mejor que el de Ahitofel, y es que el Señor había determinado frustrar el plan acertado de Ahitofel para acorralar el desastre sobre Absalón. Después Husai informó a los sacerdotes Sadok y Abiatar del consejo de Ahitofel había dado a Absalón y a los ancianos de Israel y del consejo que él mismo les había dado, a fin de que avisaran rápidamente a David, advirtiéndole que no pasara aquella noche en los llanos del desierto, sino que pasara sin falta al otro lado del Jordán, para que no los mataran ni a él ni a sus hombres. Como Jonatán y Ahimaas estaban en Enrogel, pues no podían arriesgarse a que los vieran en la ciudad. Una criada fue a avisarles e inmediatamente ellos salieron a contárselo a David. Sin embargo, un muchacho los vio y fue a decírselo a Absalón. Entonces ellos se dieron a prisa, llegaron a la casa de un vecino de Baurín y se metieron en un pozo que había en el patio. Luego la esposa de ese hombre puso una tapa sobre el pozo y encima esparció trigo trillado. De eso nadie supo nada. Cuando llegaron los seguidores de Absalón, preguntaron a la mujer: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Pasaron por aquí en la dirección del río, les contestó la mujer. Entonces los seguidores de Absalón fueron en su busca, pero al no encontrarlos regresaron a Jerusalén. Y después que aquellos se fueron, Ahimaas y Jonatán salieron del pozo y corrieron a poner sobre aviso al rey y le dijeron que se levantara enseguida y que cruzara el río, porque Ahitofel había aconsejado que los atacara. Entonces David y toda la gente que lo acompañaba se levantaron rápidamente y cruzaron el río Jordán. Al amanecer, al día siguiente, no había nadie que no lo hubiera cruzado. Cuando Ahitofel vio que su plan no se había puesto en práctica, aparejó su asno y se fue a su casa en su pueblo natal, y después de arreglar sus asuntos familiares se ahorcó. Así murió y fue enterrado en el sepulcro de su padre. Vemos que la traición nos genera un remordimiento que nos lleva a muerte. David en Mahanaim. David llegó a Mahanaim en el momento en que Absalón cruzaba el Jordán con todos los israelitas. Absalón había puesto a Amasa al frente del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un ismaelita llamado Itra, que había tenido relaciones íntimas con Abigail, hijo de Anás, y hermana de Zeruia, la madre de Joab. Absalón acampó con los israelitas en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, salieron a recibirlo Sobi, hijo de Nas, que era de Raba de Amón, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, que era de Rogelín de Galaad. Y le llevaron camas, palanganas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada y queso de vaca y de oveja, para que comiera David y la gente que lo acompañaba. Pues pensaron que viniendo del desierto estarían cansados y hambrientos y sedientos. Vemos la protección de Dios hacia David, cómo le proporcionó lo que él necesitaba, porque a pesar de todo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y todo eso que él pasó fue lo que formó su carácter. Y el Salmo 147 contiene una de las oraciones más profundas que podemos hacer. Señor, pon en mi boca un centinela que vigile cuando yo abra los labios.
Vamos a leer este salmo porque ya sabemos que la palabra tiene poder de destruir o de bendecir. Mis ojos están puestos ante ti. Salmo de David. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja de mis pensamientos de la maldad. No me dejes andar en malas acciones ni tomar parte en banquete de malhechores. Es un favor que el hombre honrado me castigue, un perfume delicado que me reprenda. Tales cosas no rechazaré, a pesar de sus golpes, seguiré orando. Los jefes de los malvados serán despeñados y verán que mis palabras eran agradables. Sus huesos serán esparcidos junto al sepulcro, como cuando se abren surcos en la tierra. Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti busco protección. No me abandones, líbrame de la trampa que me han puesto, líbrame de la trampa de los malhechores, que caigan los malvados en su propia red, mientras yo sigo adelante. Dios es el que nos guarda, pongamos su mirada en Él, pidámosle al Espíritu Santo que sea esa centinela que vigile todo lo que nosotros vayamos a decir, que nuestras palabras sean fuente de bendición, no de maldición. David entendió algo que nosotros olvidamos, que las batallas, muchas de ellas comienzan en nuestra boca y la boca habla de lo que abunda en nuestro corazón. ¿Cuántas heridas nacen por palabras dichas en un momento de ira? Y esas heridas nos hacen reaccionar. ¿Cuántas relaciones se rompen por comentarios impulsivos? ¿Cuántas veces el enemigo utiliza la crítica, la mentira, el chisme o la murmuración para sembrar divisiones? Escucha tus palabras y mira si tú eres fuente de bendición, si eres fuente de la luz o estás por la oscuridad. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea el centinela de nuestra boca. Un centinela era quien vigilaba la ciudad para detectar cualquier peligro antes de que entrara, en este caso antes de que salga. Así también es el Espíritu Santo, quiere vigilar nuestro corazón y nuestras palabras antes de que salga algo que pueda destruir. Mira que yo he sido muy acelerada y a veces mi espíritu sabe algo, pero yo en el acelere, ¡pum!, meto la pata. Y ahí viene el Espíritu Santo y me dice, oye, lo hiciste mal, porque empiezo a sentir como un desazón cuando digo palabras hirientes, palabras de ley. Entonces el Espíritu Santo es ese sentimiento. David, aún en medio del dolor, decidió no responder con violencia contra Simi. Pudo mandar a callarlo o matarlo, pero eligió guardar silencio y dejar el juicio en manos de Dios. Esto requiere dominio propio y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo, recibimos esos frutos por gracia. Él nos lo da cada vez que pasamos tiempo con Él. Muchas veces queremos reaccionar rápidamente cuando somos heridos, criticados o maltratados, pero el Espíritu Santo nos enseña a detenernos antes de hablar. Eso que llamamos inteligencia emocional es el Espíritu teniendo el control de toda nuestra vida, porque una palabra dicha sin sabiduría puede destruir años de relación, mientras que una palabra guiada por Dios puede traer paz y restauración, puede no siempre traer paz y restauración. Y en el Evangelio de Juan, vemos a Juan el Bautista usando su voz, no para exaltarse a sí mismo, sino para señalar a Jesús. Miren, es Él el Cordero de Dios. ¿Qué diferencia habría en nuestra vida si nosotras, cuando hablamos, si nuestras palabras apuntan hacia Cristo, menos hacia el orgullo, la queja o la crítica? Si nosotros hablamos de Jesús, si hablamos lo que Él nos ha enseñado en su palabra, este mundo sería distinto. También vemos a Jesús llamando a sus discípulos con palabras que transforman la identidad. A Simón le dice, tú serás Pedro. A Natanael le demuestra que ya lo conocía antes de acercarse. Jesús usa sus palabras para dar propósito, esperanza y dirección. ¿Tú qué estás haciendo con tus palabras? Con tus amigos, con tus hijos, con tu familia, con las personas con las que trabajas. En mi caso, con mis estudiantes. Estoy reafirmando el propósito de Dios para ellos.
pero los estoy castrando y siendo instrumento de la oscuridad. Pidámosle al Espíritu que nos examine. Si así actúa Dios, mientras el mundo hiere con palabras, Cristo restaura con su palabra, con su voz. Vamos a leer este evangelio. Revelación de Jesús con hechos y palabras, respuesta de fe. Juan el Bautista da testimonio de Jesucristo. Este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él confesó claramente: no soy yo el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿es el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías ni el profeta Elías, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí, y yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en un lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con todos sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, este es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Entonces Felipe, que era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de esa higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Y también le dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los cielos abiertos están abiertos cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guíe. Esos son los cielos abiertos para recibir la lluvia de bendición que el Padre tiene para nosotros. Hoy más que nunca necesitamos pedirle al Espíritu Santo que gobierne nuestra lengua, nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Que antes de hablar, Él examine nuestro corazón, que nuestras palabras no sean instrumento de destrucción, sino canales de vida. Por eso es importante pasar tiempo con el Espíritu Santo, para que Él haga esa transformación a través de su palabra, a través del reconocimiento que nos hace para mostrarnos cuál es nuestra oscuridad. Porque una boca guiada por el Espíritu Santo puede convertirse en fuente de bendición
Y hoy el Señor nos recuerda que no todo lo que piensas debe salir de tu boca. Deja que mi Espíritu Santo sea el guardián de tus palabras. Mira que Jesús hablaba poco. Jesús habló muy poco en los evangelios, lo hemos visto. Solo decía lo que tenía que decir. A veces es mejor callar. Hoy, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le decimos que entregamos el control de nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras emociones al Espíritu Santo, para que Él sea el centinela de nuestras palabras. Pedimos, Padre de amor, que nos ayudes a hablar con sabiduría, amor y dominio propio. Guarda nuestros corazones de la crítica, el enojo, la mentira y toda palabra que pueda herir o destruir. Padre, que nuestra voz siempre apunte hacia Jesús, que sea un instrumento de paz, de bendición y de amor para otros. Señor, guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de hacernos daño y hacerle daño a los demás con la palabra pronunciada. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.